hemos hecho un muy buen papel, jugamos un gran campeonato y muy buenos partidos, pero por otra parte pues tristes y con un sabor amargo de haber perdido una final. Al final se suele decir que las finales son para ganarlas, nosotros perdimos, así que estamos un poco dolidos en ese sentido, pero seguro que con el paso del tiempo lo miraremos con otra perspectiva. Un año diferente porque tuvimos cambio de entrenador, entonces empezamos la temporada un poco dubitativos, tuvimos que acoplarnos a los nuevos sistemas, pero con el paso del tiempo cada vez hemos ido jugando mejor y a partir de Navidades yo creo que la línea del equipo ha sido muy buena, ascendente, y llegó la Euroliga en el mejor momento, como habíamos planteado desde el principio de la temporada, y creo que la respuesta del equipo y de los jugadores ha sido muy buena. Esperamos que no se corte aquí y que el año que viene pues podamos seguir dando pasitos. Yo creo que la repercusión mediática que ha tenido la Euroliga aquí en Bilbao y en Vizcaya ha sido importante. Cada vez va más gente al polideportivo a ver nuestros partidos. El día de la final el polideportivo había más de 1000 personas, estaba completamente lleno. Yo creo que la respuesta en la sociedad ha calado. Venimos también de un cambio de seleccionador. El año pasado el quinto puesto en el europeo nos dejó un sabor agridulce después de haber conseguido la plata en los Juegos Paralímpicos. Entonces, bueno, pues con ilusión, con muchas ganas, espero contar con la confianza del nuevo seleccionador y poder estar en esa lista final y disputar mi segundo mundial. Y sabemos que va a ser muy complicado, que van a estar las mejores selecciones del mundo y los mejores jugadores. De momento mi planteamiento es llegar a Tokio 2020, no sé si aguantaré física y mentalmente. En principio mi planteamiento está hecho y planificado para intentar llegar. La ilusión la tengo y espero poder llegar.